Democracia M y Democracia TV presentan Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Diálogos. Buenas tardes, amigos, estamos encontrándonos ya en Democracia TV y a nuestros amigos de la Democracia 920, saludos muy cordiales. Les habíamos venido anunciando desde el día viernes que va a comparecer y a conversar con nosotros el señor doctor Patricio Zuquilanda, un embajador de carrera, un diplomático de carrera, pero además vamos a indagar un poco más sobre su vida, su trabajo y qué le motivó a aceptar la candidatura presidencial en representación de Sociedad Patriótica. Los medios acuden donde él y a su criterio para el análisis internacional, para el análisis político, pero ahora va a tener que hacer planteamientos, ¿no es cierto?, cómo van a resolver los problemas del Ecuador. Bienvenido, doctor Zuquilanda. Muchas gracias, muchas gracias, licenciado. A sus órdenes. Primero coméncenos comentando, usted es lojano. Nació en Loja y cuando vino aquí, de ascendencia, bienvenido. De ascendencia macareña, ya, más concretamente, ¿verdad? Y he estudiado toda mi vida aquí en Quito, desde muy niño. Desde la escuela estudió en Quito, entonces. Desde muy niño, sí. Y mantenía una relación capitalina y luego después he pasado a varios países en el mundo, como usted sabe, y he hecho mis trabajos de carácter profesional, tanto públicos como privados, en diferentes países, en diferentes como organizaciones. ¿En qué escuela y colegio estuvo aquí en Quito? A ver, primero estuve en escuelas... Interesante que haya nacido además en Guayaquil, entonces, claro, desde su vida va conformando una visión nacional. En Loja, en la frontera, yo asistí a escuelas con un solo profesor. Ah, unidocentes. Claro, claro. Por eso es que cuando yo entraba a la Cancillería, yo decía, ¿cómo voy a ganar los concursos aquí si todos eran hijos de embajadores, eran hijos de personas notables que habían estudiado en Harvard, en Princeton, en Yale, ¿no? Y la verdad es que yo me esforcé bastante y entré al servicio exterior en el primer puesto, ganando a todas estas personas. Pero usted estudió primero que Derecho. Eso quiere decir que las escuelas ecuatorianas eran escuelas de maestros, de verdaderos maestros, o sea, valiosos. El colegio igual, el colegio estuve con los hermanos de La Salle. Ah, es lasallano. Soy lasallano, después fui al colegio, a un colegio Pichincha, que era regido por uno de los prohombres de la educación ecuatoriana, Carlos Romo Dávila, que fue un hombre, un educador de primerísima calidad. Y ahí es donde yo inicié mi visión respecto de la industrialización de este país, porque él promocionaba y nos enseñaba a todos los alumnos, a pesar de ser un colegio privado, nos enseñaba la estructuración de las pequeñas industrias. Y desde ahí yo tuve una visión. Lo que ahora dirían uno que enseñaba a hacer emprendimientos. Claro, un visionario que él creía que solamente a través de la pequeña industria, de la industria, el país iba a salir adelante. Y estudió Derecho. Y después entré a la Universidad Católica y ahí fui uno de los que fundé la famosa FEUC, la Católica. Y luego pasé a la Universidad Central y ahí fui vicepresidente de la Escuela de Derecho y luego después presidente de las escuelas nacionales de todas las escuelas de Derecho, del país. De ANEDE se llamaba. Y esto les lleva a, usted decide entrar a la Cancillería. Por casualidad. Sí. Por casualidad, porque mi vocación verdadera era ser abogado penalista. Yo tenía esa visión profesional. Pero entré a la Cancillería por una cosa de coincidencias, de estudios. Fui allí a entrar a un concurso público con 270 personas y la verdad es que gané el concurso, inesperadamente. Yo no fue a probar suerte y se quedó. Sí, fue ni siquiera a probar suerte. Yo diría que fue por un poco de novelería, que fui a ver si podía hacerlo o no.
y resulta que pude y gané el concurso. Y ese fue el inicio en el año 1970 en la Cancillería. Cuando usted nos recordaba y decía, yo pensaba que no, que esto era solo para los hijos de los embajadores, un poco como hereditarios. ¿Podría entonces tener cabida lo que el presidente Correa decía, que ahí había que momias cocteleras, o que eso era de herederos? ¿La Cancillería puede ser eso? De cierta manera sí. No, cuando yo entré había mucha influencia familiar en la Cancillería. Cuando yo fui canciller, yo casi que eliminé esa influencia familiar. De hecho, la eliminé. Por eso es que hay muchas familias en la Cancillería que no son muy partidarias de mi administración, ¿verdad? Y tuvimos un relativo éxito, como todos. Crear la Academia Diplomática y eso, ya como institución, valió la pena, ¿no? Esa fue uno de mis méritos y de mis luchas. ¿Usted creó sí. Mire, ahí creamos esa academia con otro colega mío que fue viceministro de Relaciones Exteriores con Edwin Johnson, el embajador Johnson. Él y yo nos esforzamos por crear la Academia Diplomática y lo hicimos, pero también tienen mérito varios otros funcionarios que estuvieron también atrás de nosotros apoyándonos durante muchísimos años. Hasta que creamos esa academia, le dimos una estructura, le dimos un nuevo pensum. Yo estoy muy orgulloso de eso porque justamente lo que usted decía hace un momento fue... Ese sí es un rompimiento, digamos, del estilo, aunque sea del ingreso, ¿no? Totalmente, porque incluso yo me había dado cuenta que la mayor parte de diplomáticos de carrera de servicio exterior eran procedentes de las provincias, de Quito. Ya. Pero, no había de provincias. Claro, éramos poquísimos los originarios de provincias. Pero era lógico, yo no creo que era tampoco mala intención, porque, claro, los estudiantes a la academia venían y tenían sus casas aquí, en tanto que los de provincia era muy difícil, ¿no? Venir a arrendar, y la manutención, a montar una casa. Claro. Hasta que yo entré y conseguí del gobierno nacional para que me asigne una partida especial para destinar dinero para los un bono para los que venían de provincias. Y le pedí al embajador Abelardo Pozo, que dirige esa academia, lo hizo de la mejor manera, de una manera excelente, ¿no? Y pedimos a los mejores estudiantes de todo el país para que ingresen a la Academia Diplomática. Y así fue. Los mejores graduados en las universidades entraron a la academia. Y tuvimos varias promociones de estas personas a lo largo de la historia. Pero al final los últimos no cumplieron ni un año, ya los incluyeron en el Bueno, cuando vino Patiño en su arrasadora idea de liquidar todo lo bueno, él en media hora liquidó la Academia Diplomática, no quitó a la academia, al edificio que yo había comprado los herederos de Galo Plaza, una linda casona que le destinamos para la academia. También se apropió. Se volvió de UNASUR y luego ahora es una fundación mexicana, me parece, y arrasó con la Academia Diplomática cuando eso no era pues de gente noble, de gente del pueblo. No. La Academia Diplomática tiene que ser el lugar donde estén los mejores funcionarios públicos para que representen la personalidad y a la nacionalidad ecuatoriana en el exterior. No tiene nada que ver... entonces a la asignación a dedo como... no tiene nada que ver con las etnias. No. Porque mucha gente me decía, bueno, han entrado las comunidades indígenas, las comunidades negras, las comunidades amarillas, rojas, no sé. Pero, ¿qué sucede? Que el servicio exterior no tiene nada que ver con etnias. El servicio exterior debe estar gente muy preparada, muy comprometida, gente que trabaje las 24 horas de día en función de la nación, es decir, del comercio, de las inversiones, que trabaje a favor de la cultura, de traer ciencia y tecnología, que se comprometa a ayudar a los ecuatorianos en el exterior. Los ecuatorianos tienen muchísimos problemas, graves problemas de carácter migratorio, de comercio, económicos, personales. Es decir, deben ser modelos de funcionarios ecuatorianos. No hay nadie más
que debe ir a la perfección en términos de administración pública que un funcionario del servicio exterior. Se buscaba entonces la excelencia y se volvió ya no a la meritocracia, sino ¿a qué se volvió? ¿Usted, bueno, usted yo ha no revisado sé cuántos son, por ejemplo, los funcionarios actuales a los que eran cuando usted fue canciller? Vea, nosotros teníamos 522 funcionarios diplomáticos, administrativos y de servicios. En la página del ministerio llegó a aparecer un número de 2.700 personas. Eso es un número exagerado, pero mire, no importaría el número, si ese número no significaría un golpe brutal, definitivo a la economía de los ecuatorianos. Porque ¿quién paga los sueldos en dólares en el exterior? Y ahí también tenemos nosotros posiciones claras. El Sociedad Patriótica no se pone a llorar nunca con estos problemas. Nosotros tomamos nota y buscamos las soluciones. En este tema que usted me está enfocando, el servicio exterior, la idea sería definitivamente la de que, por ejemplo, los consulados tienen que ser manejados, ¿no?, por los residentes ecuatorianos en estas ciudades. Mire, residentes ecuatorianos que salieron huyendo del país en años anteriores porque no tenían trabajo, médicos, arquitectos, profesionales, abogados, es decir, gente altamente preparada sobre quienes el Estado ecuatoriano había gastado tanto dinero en las universidades. Claro. Pues esas personas están en el exterior y yo propongo... ¿Tendrán la capacitación para asumir el consulado? Mire, si se les han encargado ahora... Pero sí, hay gentes que sin capacitación lo han hecho y mal. ¿Cómo estos profesionales que residen en el exterior deben hacerse cargo ellos mismos de la administración de los consulados? Porque son gente que vive ahí, conoce los problemas, ayudan, es decir, gente que es vigilada por sus propios colegas, por los propios ciudadanos ecuatorianos. O sea, una especie del área administrativa así a cargo de ciudadanos que vivan en los sectores. Y con eso nos ahorraríamos enorme cantidad de dinero, porque no necesariamente tendríamos que pagarle la enorme cantidad de plata que se paga a funcionarios que van sin experiencia, sin conocer el medio, sin relaciones públicas, sin relación de personas, sin la influencia política que se necesita. Los ecuatorianos en el exterior tienen esa capacitación, son personas conocedoras y harían un mejor papel. ¿Usted cree que, por ejemplo, para graficar, en España necesitamos 118 funcionarios de la... en embajada y consulado? Es absurdo. Aquí hay un sobredimensionamiento del personal. No se puede tener tanta gente porque ellos ganan sueldo, ellos ganan prebenda, ellos ganan dinero y ese dinero viene del bolsillo de los ecuatorianos. Es decir, yo siempre he pedido que Patiño y todos los otros cancilleres que ha habido respondan por que tengan piedad de los ecuatorianos, que sean meticulosos en el gasto, que no sean personas que dispendien los recursos del Estado. ¿Usted cree que como consecuencia de eso se favoreció para que el señor canciller actual, don Guillén Long, se le facilite la llegada a la Cancillería? ¿Esto es un golpe que a la vieja Cancillería, es un golpe al país, o es una cosa normal en esta globalización de todo? Mire, esto es un golpe a la calidad profesional de los ecuatorianos. Hay miles de profesionales ecuatorianos graduados en universidades prestigiosas en el país que estudiaron para abogados, para profesionales, administradores. Estas personas tienen el mérito suficiente para desempeñar el cargo de canciller. ¿Cómo es posible que importemos un canciller del exterior? Esto es inaceptable. Yo no estuve de acuerdo nunca y ahora peor todavía. Con este desempeño de este señor, peor todavía, ¿no? Esto es un golpe a la calidad académica de las universidades ecuatorianas, es un golpe a los profesionales ecuatorianos y es inaceptable que áreas de sensibilidad extrema, como son la Cancillería, el Ministerio de Defensa y así sucesivamente, en el caso de la Cancillería se ponga en manos de estas personas importadas, de extranjeros. Ellos no, por más que quieran amarle al país, por más que quieran le hagan la declaración, por más que digan que le aman, por más que digan que están con el Ecuador, de acuerdo, yo les creo, pero es totalmente incomprensible que no se busque el alma, la esencia, la dignidad ecuatoriana para desempeñar una
distinción de esa naturaleza. Así es que no estoy de acuerdo y no estaré de acuerdo nunca. En esta primera etapa que hemos estado descubriendo algunas cosas de su pensamiento, usted es de la etapa en la que vieron florecer la revolución cubana, ¿no? Y entonces la muerte de Fidel Castro, ¿qué le hace pensar? ¿Se termina una era? ¿Fidel Castro sobrepasó esa dimensión que muchos le reconocemos, yo diría, de haber inculcado un pensamiento de avanzada, pero que se fue transformando en una dictadura, no se transformó en una dictadura? ¿Cómo usted vería desde el ejercicio en la posibilidad de ser el presidente electo de los ecuatorianos? Mire, yo le digo lo siguiente, no es bueno ni acostumbro hablar mal de los muertos, desde el punto de vista personal, pero sí podremos en este programa suyo dar una opinión respecto de que si fue exitoso o no fue exitoso el programa comunista que se implantó en la isla, ¿verdad? Yo mismo le hice al señor que era secretario de la OEA Insulza, él me pidió que le haga un trabajo referido a cómo podríamos volver a la democracia en Cuba. Por lo siguiente, porque yo creo que, y yo le manifesté a él, le dije, mira, tenemos una responsabilidad inmensa los latinoamericanos para retornar sin que sea sangrienta. O sea, sin que haya un rompimiento de confrontación. Brutal. Porque ya Cuba está cansada de la sangre, América Latina está cansada de esta confrontación violenta, por lo tanto es necesario que todos los países, todos los gobiernos latinoamericanos se comprometan definitivamente a hacer de Cuba un retorno pacífico hacia la democracia. Hice un trabajo, pero ahí me di cuenta, porque investigué muchísimo sobre esa materia, me di cuenta que había dos posibilidades. La gente que quería retornar a los sistemas democráticos y unas cúpulas gubernamentales que no querían que eso suceda, ¿verdad? Son los conservadores del comunismo. Claro, son lo que dirían los quiteños, los curuchupas del comunismo, ¿no? Son gente muy retrógrada, de extrema derecha comunista, diría yo, cacofónicamente hablando. Sí. Y yo creo que la mayor acusación que yo observaba de los cubanos en relación con los Estados Unidos, por ejemplo, era aquello del boicot. El famoso bloqueo de tantos años, el bloqueo económico, financiero, de inversiones que había puesto Estados Unidos sobre ellos. Pero yo me hice una pregunta. Dije, bueno, si es un gobierno comunista, ¿a quién se le puede ocurrir que un gobierno capitalista apoye el desarrollo de un gobierno comunista en sus fronteras? Es decir, esto de acusar que ha habido el bloqueo es una especie de fantasía desde el punto de vista ideológico, porque si yo soy marxista, leninista, comunista por excelencia, ¿cómo yo voy a esperar que un gobierno capitalista me dé todos los medios, me dé libre comercio, me dé inversiones, me trate bien, haga todo lo humanamente posible para que esa revolución sea exitosa? Pero ¿no será que ellos esperaban que, en virtud del pensamiento, en cambio, democrático, de apertura, de respeto, se respetara la decisión del pueblo? Mire, la democracia, tanto como la dictadura, son estructuras políticas que van a favorecer realmente sus objetivos. El capitalismo mundial va al imperio del capitalismo, del dinero, de la producción, de la productividad, de la libre empresa, del libre pensamiento. Es decir, el capitalismo es un sistema de trabajo y Estados Unidos vive un sistema de trabajo. Por eso es que cuando hay presidentes allá, no importa quién sea el presidente, el sistema capitalista funciona de una manera matemática y por lo tanto le hace mover a esa nación. O sea que usted creería entonces que con el triunfo del señor Trump, Estados Unidos va a tener posiciones más duras, pero es el sistema, la estructura del Estado el que va a funcionar. Mire, si Estados Unidos hace buenos negocios con Cuba, yo creo que lo único que va a haber ahí es una aceleración del retorno a la democracia, ¿no? Porque simplemente Cuba necesariamente está obligada, ¿no?, a hacer elecciones libres, por ejemplo,
a dejar a los periodistas que entren en su país y definitivamente que haya libertad de expresión. Que hayan otras líneas de pensamiento. Tercero, que haya lo que se llama la venida de nuevos partidos políticos, agrupaciones que hagan posición política en la isla, y todo va a ser definitivamente mucho más acelerado. Usted sabe que el señor Castro ha dicho que ya se tiene que retirar el año 2018, entonces en va poniendo ya puntos de... Claro, de término de una dictadura que no ha sido exitosa, porque si habría sido exitosa, no tendríamos a miles de cubanos que han venido acá a Ecuador en búsqueda del sueño americano y tratarle al Ecuador como un país de paso. Usted representa al partido del señor coronel Lucio Gutiérrez, que es la Sociedad Patriótica. Bueno, sí, y el señor coronel Gutiérrez es miembro de Sociedad Patriótica. Claro, pero es que él fundó. Él es fundador conjuntamente con una gran cantidad de personas. Sí. Pero él llega, diríamos, primero con un intento de golpe de Estado, luego gana las elecciones, y gana las elecciones también con grupos, con sectores políticos, digamos, podrían representar tanto a Fidel como al coronel Chávez en el este. Luego, ya en el ejercicio de la presidencia, digamos, toma decisiones propias. ¿Cuánto de esa política exterior en la que usted fue canciller se repetirá o cómo cambiará? Mire, yo soy testigo presencial, ¿no?, de la presión que tuvo el presidente Lucio Gutiérrez, tanto de Castro como de Chávez. Personal, yo estuve ahí. Yeah. Chávez y Castro le presionaron a él para que se haga miembro del ALBA. Le presionaron a él para que tome la línea marxista de Cuba. Le presionaron a él para que tome actitudes de política internacional que estaban totalmente alineados con el marxismo internacional. Yo estuve presente. Cuando el Lucio Gutiérrez dice que efectivamente Chávez le enloquecía con este tipo de presión, eso es cierto, porque yo estaba allí, ¿no? A punto de que Chávez, es una anécdota, ¿no?, que yo tuve con Chávez cuando le presionó de tal manera personalmente en una conferencia que tuvimos en México. Chávez le dijo: mira, yo voy, Lucio, a Ecuador, voy a visitarte Ecuador. Así es que me dijo a mí: mire, canciller, mira, porque él me decía: mira, canciller, ¿cuándo voy? A ver, fijemos una fecha, ponte de acuerdo con mi canciller para yo fijar. Entonces yo le dije: bueno, a mí me parece que usted va a ser bienvenido aquí en Ecuador, no va a tener problema en Ecuador. Usted tiene partidarios, tiene amigos, usted va a ser bien recibido por el gobierno, pero vamos a variar la cosa. Primero, el presidente Lucio va a ir a Caracas y vamos a ir con una gran cantidad de tarros de pintura y vamos a pintar en las paredes: viva Lucio, abajo Chávez, porque eso es lo que usted acostumbra a hacer. Yo le he visto que hace eso en Colombia y en los países que yo he estado con usted. Usted, presidente, hace eso. Usted se reúne a una gran cantidad de gente partidaria de usted y hacen abajos contra el gobierno de turno y vivas a usted. Entonces, como usted sabrá, nosotros no podemos aceptar. Ahora, si aceptamos su visita, lo que podemos hacer es que nosotros primero vamos a Caracas y después usted viene acá. Efectivamente, el presidente Lucio fue derrocado por las fuerzas chavistas, castristas, en alianza con grupos. ¿Tiene la convicción esa de que tuvo la mano de Chávez, el castrismo, para la caída? No solamente hubo la mano, hubo la plata de Chávez aquí en Ecuador, con el propósito de lograr la caída del presidente Gutiérrez. ¿No será que el coronel Gutiérrez, el presidente Gutiérrez, al haber decidido, con esa mayoría que armó en el Congreso, la pichicorte, le precipitó y, un poco decir, no respondía a los sectores sociales que igual le ayudaron a llegar? Yo no fui el ministro de gobierno. Debía ser el ministro de gobierno. ¿No? El golpe de Estado finiquitó esa intención, porque yo iba a ser el ministro de gobierno. Así es. Sin embargo, le digo lo siguiente: el gobierno cometió una serie de errores por inexperiencia. No, a mí me parece que el manejo político del gobierno del presidente Lucio adoleció de una serie de errores. Errores que nosotros los hemos asumido como partido, los hemos examinado, hemos hecho un mea culpa y hemos ido para adelante para no cometerlos nunca más.
¿no? Para ir terminando en para irnos un corte pequeño, embajador, ¿usted creería entonces que el éxito económico que puede demostrarse en cifras del señor Coronel Gutiérrez choca con esta inexperiencia del manejo político que habría consolidado y habría terminado con Eso es indudable, porque el manejo, por ejemplo, en el campo laboral fue 10 sobre 10, en la producción 10 sobre 10, en las finanzas 10 sobre 10, en política internacional 10 sobre 10, y así sucesivamente. En turismo, ni se diga. Tuvimos en deportes, tuvimos muchos éxitos, pero claro, tuvimos graves fallas en el sector del manejo político. Esa diría usted es eso es verdad. Vamos a hacer un pequeño corte para volver. Estamos conversando con el doctor Patricio Zuquilanda, candidato a la presidencia de la República en representación del Partido Sociedad Patriótica, listas 3. Enseguida volvemos. En un momento regresamos con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Kilotoa kuchata riksingichu. Shugmai rikunaya kuchami kan. Chay mantami Ecuador ka shugashtawan sumak waycha mama llakta nishka kan. Chay mantami sumak riksinaya mama llakta nihu pangakunata chaskishka. Kilotoa kuchaman yaykungapaka mana ima kulkitachu kuna kangi. Riksichinata riku wasika, Turismo Ministerio, Ishkay Waranga chunga Ishkay Wata, Abril Quilla, chunga shuk punjami, shuti kilkashka pangawan, yanga yaykunaya, mana ima kulkita kushpa yaykunaya nirka. Shinaka, kashna kunaman yaykushpaka, mana ima kulkitachu kunakangi. Shuk shuti kilkashka pangapi, chashna nihushkata ni. Shinaka, kilotoa kuchaman yaykunkapaka mana pipaschu kulkita mañana kan. Riksichinata riku wasipash, Turismo Ministerio. Alpa wayrata riku wasipash, Ambiente Ministerio. Yaykunamanta kulkita mana kuna kashkatami nikun. Kay Samarina punllakuna, Ecuador tara riksi. Inicio del espacio publicitario. Cuando te llegue un cachuelito, tú ya sabes qué elegir. La nueva Elastocril Óptima de Pinturas Unidas. Es calidad látex tipo 1. Tiene 21 colores directos, más de 1900 combinaciones. Es de bajo olor y rinde. Llegó Elastocril Óptima de Pinturas Unidas para pintarle una sonrisa a tus clientes más pilas. Pinturas Unidas. Ecuador nos inspira. Fin del espacio publicitario. Francisco Rocha está de vuelta con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Estamos de regreso ya. Está con nosotros el señor doctor Patricio Zuquilanda, candidato a la presidencia de la República por Sociedad Patriótica, listas 3. Bueno, hemos hecho un poco de revisión de su vida. Ya le iremos a lo largo de la campaña que nos comente cómo le fue en sus misiones diplomáticas, la carrera diplomática en general. Pero por ahora pasemos un poco a cuál es la visión que tiene y por qué aceptó ser candidato a la presidencia de la República. Y comencemos con el área social, entre salud, trabajo y ese, ¿no? Yo le voy a decir lo siguiente. Acepté porque yo soy experto en planificación, en desarrollo y financiamiento de proyectos. Y esta ha sido la línea que yo he guardado en la Cancillería y en todas las funciones públicas que he tenido, y lo mismo en las funciones privadas. Por eso es que nosotros claramente planteamos Sociedad Patriótica, y la candidatura mía plantea lo siguiente. En el caso del IES, esto es un problema grave. Pero como nosotros no estamos para llorar sobre los problemas, sino presentarle propuestas de solución al país, tenemos la película clara. Nunca más un médico cubano dirigiendo hospitales públicos con tecnología que no conoce.
Puede ser que conozcan o no conozcan, pero estos señores no pueden estar encima de los médicos ecuatorianos. Médicos que están altamente calificados, por lo tanto... Pero no, entonces no es cierto que los cubanos sí tienen esa calificación. No, se ha probado aquí en Ecuador que no es así. Usted revise todas las personas que se atienden con médicos cubanos y yo no he visto ni siquiera el 20 o 30% que han dicho que están satisfechos. Pues primero, una casi nacionalización de la medicina y de la salud pública ecuatoriana. Si los médicos cubanos tienen que ser contratados por los médicos ecuatorianos, ahí veríamos la posibilidad, pero no al inverso. Ahora, tenemos que cuidar, los médicos no pueden estar sometidos a un régimen de trabajo como que fuera una fábrica. El médico tiene que estar totalmente descansado, no pueden trabajar 12, 13, 14 horas. Eso es imposible. Eso es la manifestación de la burocracia negativa que se llama. Y peligro para todos los pacientes. Por lo tanto, hay que inmediatamente regularizar eso para dejarles a los médicos ecuatorianos la tranquilidad. Sus tiempos para recuperarse. Claro, la tranquilidad del ejercicio profesional para que el paciente esté totalmente seguro de que puede ser bien atendido. Tercero, lo más difícil. 48 horas después, el gobierno se retira de la dirección del IES. No puede nunca más ningún gobierno dirigir el IES. Esto tiene que ser dirigido por los afiliados, porque no aceptamos que el gobierno le haya convertido al IES en una caja chica. Pero de ninguna manera. Pero ahí hay una dificultad. ¿Cuál dificultad? Esta de que el gobierno se retira porque es de los trabajadores. ¿Cómo van a hacer para que los trabajadores tengan esa representación y que no se vuelva política esa representación de quien gana las elecciones internas de quienes somos afiliados? Lo que yo quiero decirle a usted que política es ahora, porque el gobierno ha politizado el IES. Y no solamente que ha politizado, sino que además se ha apropiado de recursos de nosotros. No de los trabajadores suyos y míos. Claro, sí, y de todos los ecuatorianos. Aportamos. ¿Verdad? De todos los aportantes. Eso no puede suceder. Y para eso tiene que pagar. El gobierno ecuatoriano no puede hacerse de la vista gorda y dejar con una deuda de esa magnitud al IES. Vamos a hacer a la velocidad con el propósito de tomar el control del IES. Segunda cosa, la Asamblea Nacional, para hacer ese tipo de reformas, usted ve, el país necesita de una asamblea perfectamente organizada, de asambleístas o congresistas, como decimos nosotros, porque esto de asamblea es una copia de Venezuela, de congresistas, primero, que inmediatamente haya una regulación al número de estos congresistas. Los ecuatorianos no podemos aceptar que haya 140 congresistas y que produzcan esa calidad de leyes, pues, que le han desbaratado a la economía de los ecuatorianos. Pero eso es reforma constitucional. Estoy hablando de eso. Claro, estoy hablando de eso. Que hay Estoy hablando de eso. Una convocatoria, mire, una constituyente. Aquí va a ganar la oposición. No le quepa la menor duda que aquí va a ganar la oposición. Va a haber mayorías, minorías, todo lo que usted quiera, pero va a ganar la oposición. Si no hay fraude electoral, la oposición va a ganar. Pues bien, la oposición, con el triunfo en la Asamblea, vamos a reorganizar la Asamblea Nacional, que se va a llamar Congreso. Vamos a dividir definitivamente a 70 diputados, ¿no? Y vamos a proponer la creación de va a ser la bicameral, el Senado. Eso es lo que he hablado. Tenemos que hacer un Senado con un representante por cada provincia. 24 senadores, no más. No se necesita más. Y 70 diputados, con eso no llegamos a 100. Cámara baja y Cámara alta, como se llame, o de senadores o diputados. Eso es lo que propone Sociedad Patriótica y eso es lo que vamos a intentar hacerlo. Porque ¿cómo lo vamos a hacer? Están quedando la Corte Constitucional, su compañero y ex militante, no sé, el Contralor General, el señor Poli. Eso hay que modificar todo.
Eso tenemos que modificar todo. Así se quede Poli de Contralor. Así se quede Poli o Pepe Pérez de Contralor. Ya. Eso lo vamos a modificar, porque este no es un problema de gentes. Mire, señor licenciado, yo no estoy de representante aquí de ningún grupo económico, banquero, ni político, ni nada. Yo soy representante de una sociedad de patriotas que no tiene compromiso con nadie, sino únicamente con el pueblo ecuatoriano. Y nosotros hablamos de esta manera. Por lo tanto, la Cámara tiene que ser modificada y esta propia asamblea que se va a constituir tiene que producir grandes reformas en una discusión, 90 días después la segunda discusión con todas las reformas que se deben hacer y se convoca al pueblo ecuatoriano a un referéndum o una consulta. ¿No? O pero entonces que usted a esta asamblea que va a ser electa, ustedes le tratarían de dar que se constituya como asamblea constituyente per se. Bueno, la asamblea tiene que producir las reformas. Ya. Una vez que apruebe la asamblea esas reformas, se llama al pueblo ecuatoriano para que se pronuncie sobre esa reforma. Nada más. Si el problema no hay que hacerse mucho lío con esto. No es que hay que presentar a la Corte Constitucional. No vamos a seguir entonces. No van a seguir el camino ese. Ese camino no se puede seguir porque el pueblo ecuatoriano ni tiene plata ni tiene paciencia para aguantar absolutamente ningún escollo político a su reorganización política. ¿No? De 10 años de tener esta tragedia, nosotros no podemos darnos el lujo de tener 10 años más. Y hasta cuando en 90 días tenga una ley de seguridad social para topar nuevamente ese tema, ¿quién administrará el IES? Como dice, perdón. ¿Quién administraría el IES mientras estos 90 días se reestructura? No, esto es facilísimo en las instituciones, hay un encargado nada más. Se nombra un encargado, claro, nada más. No, ¿Y que le cesa las funciones al Consejo Directivo? Yo he trabajado 40 años en administración pública y no hay que hacerse mucho cuento en esto, ¿no? Hay que rápidamente proceder con los instrumentos legales que la ley le permitirá. Claro, porque lo que pasa es que le van a decir, oiga, pero esto no está muy legal, pues, o sea, usted está con las mismas ganas de transformar como el presidente Correa, o sea, aquí se hace esto en tanto y si no se hace, porque se hace. A lo que yo me refiero es que todo tiene un procedimiento legal. Lo que pasa es que muchos abogados, muchos profesionales tienen mucho gusto de entorpecer las cosas que son normales y que quiere el pueblo ecuatoriano. Entonces usted tiene seguridad social para ir a una conformación que esté dada por los trabajadores entre jubilados, es decir, y aportantes, no trabajadores, los aportantes, todos los aportantes, los derechohabientes, como no se dice. Necesariamente solamente hay obreros. No solamente hay trabajadores, hay empleados públicos, empleados privados, es decir, es el universo de los ecuatorianos. Habría que generar una estructura que se represente en todos estos absolutamente, sectores, y eso no va a ser difícil. Y luego en el área de la salud, usted decía, no más de esta administración, va a ir en continuidad con, no las 8 horas de trabajo para los médicos, que volver a los 4, a los 6. Mire, los médicos tienen que ser científicamente tratados. No pueden ser, a ver, un empleado burócrata que va desde las 8 de la mañana y sale a las 4 de la tarde, no es un médico. Este burócrata puede fallar en determinados momentos, el médico no puede fallar nunca. Por lo tanto, hay que darle las condiciones científicas y técnicas al médico para que atienda a sus pacientes con la máxima capacidad en su materia. No, esto es así. Y eso lo vamos a resolver con los propios médicos. Yo he sido invitado a una reunión con los médicos y vamos a hablar de este tema, ¿no? Y vamos a radicalizar nuestra posición en beneficio de los ecuatorianos, sobre todas las cosas. Ahora, tenemos otro tema que es bien importante por el asunto del tiempo. Mire, el tema de la economía, ¿no? Ya hay trabajo, deuda externa, tiene deuda interna. Y el comercio. Y el comercio. El trabajo, la economía. Mire, nosotros necesitamos una apertura comercial inmediata. El señor Palacio con el señor Correa botaron al tacho de la basura la negociación que yo la hice sobre el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Y ahora, en este momento, la Cancillería anda desesperada rogándole a la embajada norteamericana la posibilidad de establecer un tratamiento especial, un acuerdo mínimo ahí para beneficiar a 3 productos ecuatorianos. ¿Cómo es posible que cometan esa irresponsabilidad cuando la mayor parte de los países latinoamericanos se están beneficiando por el TLC? Vea, y aquí que oiga claramente Tulcán,
es decir, todo el cordón fronterizo del norte y del sur, claro, ¿verdad? No es que ellos tienen la culpa de que haya una erosión de la economía ecuatoriana a través del contrabando y a través de las compras que se está haciendo en Colombia o en el Perú. Yo personalmente, no es que me han contado, yo personalmente he ido a hacer un trabajo de investigación en las zonas estas de Pasto, Popayán, ¿no? Y por abajo he ido toda la zona del sur, la zona de Loja y la zona del Oro, ¿no? En Huaquillas y pasando a Sullana, la Tina, Piura, y yo personalmente manejando, yo mismo. Vea usted, tan agradecidos están los colombianos, por ejemplo, con el presidente Correa por haberles mandado a miles de ciudadanos ecuatorianos a que compren todas las semanas. Hay miles de carros, yo tengo fotografías, tengo el registro de todos ellos, ¿no? Están tan agradecidos que en las tiendas colombianas está la fotografía del presidente Correa, en agradecimiento a que haya expulsado a ecuatorianos a comprar, ¿no? Por miles de dólares, miles de millones de dólares. Entonces, ¿por qué sucede eso? Por una simple razón, porque Colombia y Perú se beneficiaron de la negociación del TLC con Estados Unidos, ¿no? Con el propósito de tener productos cero aranceles, es decir, un televisor que aquí cuesta 1.000, allá cuesta 100. Esa es la realidad. Y así todos los productos, una diferencia inmensa. Como nosotros no tenemos ese TLC que nos favorece, entonces los ecuatorianos estamos pagando precios exorbitantes. Pero también tenemos un impuesto, ¿no?, como las salvaguardias, que les permiten, y le ha permitido al gobierno nacional tener, se dice, casi 800 millones de dólares. Que ese es otro tema. Este es otro tema que lo vamos a tratar enseguida. Porque ¿qué es lo que vamos nosotros a hacer? La apertura comercial. Ya. Primero, vamos a aplicar, la cuenca del Pacífico. Vamos a aplicar el tema del acuerdo de asociación con la Unión Europea. Eso tiene que ser aplicado de inmediato, ¿no? Eso está negociado. Por ahí, podríamos decir, bueno, que es no está negociado. Ahí no hubo ninguna. Se firmó, pero ya nos sumamos, digamos. Es algo que usted está diciendo. ¿Sí? Esa es la palabra. Nos sumamos en 4 años, pero ya está. Nos sumamos a Colombia y a un tratado que ellos negociaron. Ellos sí negociaron. Colombia y Perú sí negociaron. Verá, yo inicié esa negociación como presidente del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores. Y Palacio y Correa votaron también al tacho de basura, en tanto que estos dos países se aprovecharon de eso, y esa es la consecuencia. No, el libre comercio que tienen ellos, entonces erosiona la economía ecuatoriana. Y lo que usted acaba de mencionar, no somos miembros del foro económico de la Cuenca del Pacífico, que es el APEC, se llama. Claro, APEC. Pero de ahí parece que, por ejemplo, el presidente Trump quiere salirse. No, es otra cosa. No, él quiere salirse de otra cosa. Ya. No, es decir, ha manifestado su deseo, pero yo no creo que salga. En todo caso, ¿usted cree que es integrándonos allá? Mire, tenemos que integrarnos. Además, tenemos que hacer acuerdos comerciales con la mayor parte de países poderosos en el mundo. Ya. No puede usted ponerse a hacer tratados de libre comercio con países que no le van a significar un peso de ganancia a la economía ecuatoriana. Pues esto es una broma, y por eso la Cancillería tiene su culpa en esto. ¿Cómo es posible que hayan permitido una cosa de esta naturaleza? Tiene su culpa. Ahora, que pueden redimirse, vamos a ver si se redimen, porque de lo contrario les vamos a obligar a que se rediman, ¿no? Luego, después del tema de la competitividad, no podemos pasar por el mundo, ir paseándonos por el mundo diciendo que somos revolucionarios, marxistas, leninistas, amigos de Siria, amigos del presidente de Corea del Norte, y así sucesivamente, y querer que los inversionistas y querer que los capitalistas vengan aquí a poner sus $500 en la economía ecuatoriana. Lo menos que se puede hacer es callarse la boca, ¿no? Y si se piensa así, pero por lo menos por estrategia, diría usted, hay que manejar estratégicamente las convicciones del gobierno, que no son en general de todo un país. Así es. Pero ¿y cómo le integraría usted? Porque uno podría decir, también hay otros sectores en donde la economía ecuatoriana puede empatar y se vuelve competitiva, pero le van a decir que hay el tema salarios, el tema del costo de la electricidad, el tema de los costos operativos son mucho más altos aquí que en cualquier otro país. ¿Qué es lo que hemos observado nosotros para encontrarle una solución?
los ministerios y las entidades públicas le están poniendo todo tipo de trabas a los sectores productivos, tanto en el campo como en las ciudades. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer una reducción. La solución, mire, la economía tiene que dinamizarse. Los pobres están aguantando el hambre y el desempleo, aunque ahora la clase media y la clase mayor también está llena de desempleados, ¿verdad? Entonces, tenemos que utilizar esto que usted dice, el famoso IVA, los famosos aranceles, la salvaguardia, el presupuesto nacional del Estado, ¿no? Como incentivos e instrumentos de desarrollo dependiendo a qué provincias y a qué zonas del país. Por ejemplo, priorizar el gasto por zonas, dice usted. Claro, es que hay que hacer eso. Nadie ha dicho, por ejemplo, que nosotros no podemos reducir el IVA a un 8%, 6% a las compras menores de $20, con lo cual se favorece a la gran masa popular de los ecuatorianos, que son los que compran menos. Pero no podemos reducir el IVA a todo mundo, porque entonces el IVA reducido a todo mundo estaríamos siendo injustos con las gentes de menores ingresos y muy injustos, ¿no?, con las gentes de mayores ingresos. Por lo tanto, el IVA tiene que ser utilizado de acuerdo a los estratos sociales, de acuerdo al nivel de compras que usted haga, ¿no? ¿A los ingresos será? A los ingresos de la población, claro. No, hay que suprimir los impuestos a los productos agrícolas, ¿no? A los insumos agrícolas. ¿Usted suprimirá el impuesto a salida de capitales? Sí. Bueno, eso tiene que suprimirse inmediatamente, porque eso es un instrumento que ha degradado el ingreso de las inversiones al país, porque si a eso le suma el 2% del ingreso y 5% de salida, usted tiene solamente en eso el 7%, lo cual es absolutamente es casi inadecuado, una tasa de interés que le cobra. Inadecuado, para no decir la palabra. Lamentablemente corre el tiempo, pero ¿ustedes tienen cuantificado cuánto es la deuda ecuatoriana y cómo la van a enfrentar? Mire, como usted sabe, la gran amistad, la distinción que hemos tenido con Mauricio Pozo, Patricio Johnson, Raúl Isuriet, economista Carrera, varios economistas han sido consejeros de nuestro partido político. Consejeros como patriotas, porque ellos no es que se les ha pagado un solo centavo. Ni siquiera contratados. Eran patriotas. Gente a la que después se puede acudir para discutir. De primera calidad. Con ellos habíamos determinado ya hace algunos meses que la deuda estaba encima de los 45.000 millones. Ahora se está hablando hasta de 60.000 millones, con ciertos créditos que no han sido revelados a la opinión pública. Eso nos colocaría en el borde de lo que le pasó a Grecia. Solamente que con una diferencia. Grecia era miembro de la Comunidad Europea. Claro. Nosotros no somos miembro de nada. No podemos acudir a nada. No tenemos reserva monetaria. No tenemos recursos de colchón con el propósito. Estamos en un problema muy serio. Y además, esta deuda feroz que nos puede liquidar definitivamente la economía de las familias ecuatorianas. Para eso, nosotros definitivamente hemos preparado toda una batería, ¿no?, de medidas anticrisis que van desde la utilización de los beneficios a los industriales, a los empresarios, a los emprendedores, quitarles una serie de barreras oscuras que tienen ellos, empresarios del campo, campesinos, productores, hacer exportadores, por áreas de trabajo y de producción. Y más aún, nombrar una comisión muy importante, no para que espere las inversiones sentados aquí en Ecuador, porque la imagen del país está deteriorada en el mundo. Entonces tenemos que nosotros ir, estas comisiones tienen que ir afuera. Tanto para vender al país como para renegociar la deuda, ¿será? Bueno, la reestructuración de la deuda. Usted topa un tema que es muy importante. Por ahí hay un candidato que ha dicho que no va a pagar a los chinos. Esto es no saber política internacional y negocios internacionales. Mire, no es cuestión de no pagar, es como cuando usted viene la señora que le arrienda y usted se esconde o le dice en la cara que no le paga. Eso no es así. Un país tiene que mantener su personalidad y su honradez de cara al mundo. Por lo tanto, no es que no vamos a pagar, lo que vamos es a reestructurar la deuda. Y la reestructuración de la deuda significa los mejores negociadores para que le digan a la China, a ver, el último crédito que contrataron a 5 años plazo,
Ya, 10.45 o 75. 10.75. Pues bien, vamos, esos 5 años se tienen que convertir en 20. Tenemos necesidad de un periodo de gracia. Y además ustedes nos van a bajar los intereses que le están cobrando a Nicaragua, a Bolivia, a Venezuela. Nos van a tratar como a todos. Como a todos. Nosotros no podemos soportar que nos traten como a los malos o los nuevos ricos de la película. ¿Cree que China tolerará si venga a decir, mire, oiga, yo le presté la plata y usted me viene a poner las condiciones? Mire, es cuestión de hacer una buena negociación. Por eso yo no le estoy diciendo a usted que esta misión de reestructuración de la deuda tiene que estar estructurada solo por economistas. Tiene que ser un equipo multidisciplinar, negociadores de primera calidad, prestigiados, honorables, ciudadanos ecuatorianos que hay en este país, conducidos inclusive por expresidentes de la República, para que esta cosa sea absolutamente seria. Doctor Zuquilanda, todos estos meses hemos visto una cantidad de escándalos. La corrupción parece que está ahí flotando, todavía aún no se... digamos, está por concretarse a los responsables. Así es. El Contralor ha ayudado y la amistad con ustedes de este Contralor no genera una especie de que ustedes no vayan a hablar de hacer una gran evaluación, por lo menos, de lo que ha pasado estos 10 años. Nosotros vamos ya muy adelantados. Muy adelantados en esto. A ver, todos los ecuatorianos sabemos que ha habido una estructura de corrupción que hoy mismo, de mañana en Radio Democracia, ¿no? Gonzalo abría la boca cuando le detallaban los niveles de corrupción y negociaciones terribles que ha habido solamente en el sector petrolero. No estamos hablando en los otros sectores, no estamos hablando en el sector minero, en el sector de la vivienda. Por ejemplo, ¿cómo vamos a soportar que el señor Patiño, con militares ingenieros civiles, construya edificios de lujo en Cuba, regale viviendas de lujo en Cuba, cuando en Ecuador hay miles de familias que no tienen definitivamente vivienda y que viven arrendando o en condiciones absolutamente precarias? Puntos del IVA para reconstruir Manabí. Pero lo más terrible de esto es que a los damnificados de Manabí les entregan casas de fósforos, cajas de cartón. Que no tiene nada que ver con las que han entregado en Cuba, ¿no? Entonces, la solidaridad debemos tener. Y creo que el Ecuador pero hay un dicho que dicen los mayores, dicen la solidaridad comienza por casa. Primero los ecuatorianos, segundo los ecuatorianos y tercero los ecuatorianos. Y cuarto, veremos a quién somos solidarios, pero en este momento la economía ecuatoriana no permite entrar en excesos de solidaridad, ¿verdad? Y eso es un asunto que usted decía, la corrupción la van a enfrentar, van a tener entonces una fiscalización real, así Polit se quede. No. Vea, Andrés Páez, a ver, porque yo negocié, yo conversé con toda la dirigencia política de este país para buscar la unidad. La unidad que pedía a todos los ecuatorianos, de todos los estratos, pedían que nos unamos para poner un solo candidato, una sola lista, para ganar al oficialismo. Ningún candidato, ningún partido político respondió a la exigencia de Sociedad Patriótica, punto. Que Sociedad Patriótica retiró la candidatura del presidente Lucio con el propósito de facilitar cualquier... Para abrir el diálogo. Para abrir absolutamente eso. Pero no quisieron, porque todo fue amarre, componenda, acomodación. Y eso estamos alarmados en Sociedad Patriótica. Ahí viene la propuesta. Le voy a responder las dos preguntas. La primera, mire, si nosotros no fuimos exitosos en la búsqueda de la unidad que pedía el pueblo, no es que pedían los politiqueros, pedía el pueblo. Si nosotros no fuimos exitosos en eso, licenciado, pues bien, ahora van a tener que chantarse estos políticos el llamado de mi candidatura, de Sociedad Patriótica, para que cuando ganemos la presidencia, todos ellos vengan a formar parte del gobierno, todos, porque todos son... ¿Quién va a ser uno de concertación Alianza Nacional para la Salvación Nacional, porque no es permitido que un partido político solo pueda gobernar con las condiciones económicas y políticas del próximo año. Entonces, Sociedad Patriótica lo dice clarísimo, lo digo despacio y subrayado en esta radio. Llamo a que todos se integren al gobierno de Sociedad Patriótica el próximo año para ser el gobierno de la gran Alianza Nacional para la salvación de esta nación.
Se ¿verdad? nos van a quedar, Segundo, por favor. no se va a quedar. Digo, si se nos va a quedar pendiente por tiempo. No se va a quedar porque le voy a decir una frase. Nosotros no tenemos absolutamente ninguna relación política con el señor Poli. Nunca la tuvimos hasta que estuvimos con el gobierno. Una vez que él pasó a ser parte de la Contraloría General de la Nación, el relacionamiento político del partido se suspendió para siempre, total y absolutamente. ¿no? Pero era un militante prominente. No todo lo que haya sido, pero él como contralor no tiene ningún tipo de relación con Sociedad Patriótica. Primera cosa. Segunda cosa, mire, cuando Andrés Páez conversaba con nosotros, él, un hombre decente, un hombre de primera calidad, Andrés Páez, él desesperado por esta cosa del mugre en esta nación, como estamos desesperados todos los ecuatorianos, ¿no? Él decía, tengo que fiscalizar, tenemos que fiscalizar y tenemos que llevarle al banquillo de los acusados. Entonces yo le dije, de acuerdo, Andrés, pero Sociedad Patriótica ya está más adelantado que eso. Porque, ¿y qué sacamos? Es decir, vamos a sacar algo. Si le cogemos a Pepe Pérez, a Pepe López, a Pepe Rodríguez, les cogemos y les metemos a la cárcel. ¿De acuerdo? Pero el problema de los ecuatorianos no se soluciona con la cárcel de estos individuos. El problema de los ecuatorianos se soluciona cuando recuperemos 70.000 millones de dólares que nosotros sabemos que tienen en las cuentas privadas de estos tipos en todas partes del mundo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Recuperar ¿Qué hacemos? No, ya, ¿qué estamos haciendo? ¿No? Hemos contactado con 2 empresas, ¿no? Que son de países altamente capaces. No le voy a decir aquí por obvias razones, porque esto es una operación, yo diría, secreta. Hemos hecho contacto con 2 compañías con el propósito que nos digan dónde está la plata, dónde está ese dinero. Es decir, que tienen que ponerse en este momento a temblar todos los individuos estos, porque les vamos a investigar. De hecho, ya hay empresas que están en esta materia para descubrir en qué lugar esté ese dinero mal habido para que retorne al erario nacional y a los proyectos de desarrollo de las gentes. ¿Espera estar en la segunda vuelta? Sí. Claro. ¿Usted cree que pasan a la segunda vuelta? Claro, sí, tenemos las mejores propuestas, porque además, le voy a decir, para que la ciudadanía sepa con claridad, los aviones se venden al segundo día, porque yo he viajado por todo el mundo y uno llega en avión comercial en primero, en segundo, o en privado llega a la misma hora y al mismo sitio. Se vende. Esa plata los vamos a dar definitivamente a los orfanatorios, a las casas de los viejitos incapacitados. Esa plata tiene que ir allá. Se tiene que vender inmediatamente. Lo mismo que se tiene que vender todos los canales de televisión, se tiene que vender todo lo que se pueda vender con el propósito de pagar por lo menos una partecita pequeña de lo que se apropió el gobierno nacional de la seguridad social del Ecuador. Vea, quedan pendientes algunos temas y esperamos que cuando, esta es la casa de la democracia. Y así es que vamos a poner, y ahí sí ya topamos los otros temas también. Queda pendiente incluso el tema de que nos comente cómo han sido las embajadas, cómo se siente ser embajador, ¿no es cierto? Y qué nomás se hace. Yo le aviso. Lo único que le adelanto sobre esa materia es que yo nunca me dediqué a las cosas protocolarias. Siempre mi objetivo fue inversiones, comercio exterior, transferencia de tecnología, desarrollo regional, desarrollo fronterizo, desarrollo de las comunidades más necesitadas, como también de los empresarios que producen riqueza, generan empleo, porque todos somos ecuatorianos. Sociedad Patriótica es para todos los ecuatorianos sin distingo de estrato social, ni de posición política, ni religiosa, de ninguna naturaleza. Bueno, por ahora quedamos entonces en este estado. Vamos a pedirle al señor doctor Zuquilanda que a medida que vaya avanzando la campaña, hay algunos meses todavía, descubrir el plan de acción que van a ir implementando en la campaña que le van a ofrecer al Ecuador. Por ahora le agradecemos. Este programa estará nuevamente ya a su disposición a partir de las 3 de la tarde en Democracia TV. Gracias a la 920, a nuestros radioescuchas y a los que nos han seguido en directo. Una sola palabra. Que se sepa con claridad que las zonas fronterizas, las zonas marginales del país, son las prioritarias dentro del programa de gobierno de Patricio Zuquilanda. Eso sí, a rajatabla.
la descentralización del desarrollo será una realidad. Una realidad. Ha estado con nosotros el doctor Patricio Zuquilanda, candidato a la presidencia de la República por Sociedad Patriótica. Hasta mañana.